Hola chicas, ¿cómo van? ¿Cómo se encuentran? Hola Laura, Hola, muchas gracias. ¿Tú cómo vas? ¿Ustedes cómo van? Bien, ahí pues con este final de semestre bastante duro, pero bien, sacando todo adelante. ¿Y ustedes qué tal? Sí, yo igual. bien, también, un poco estresada, pero bueno, hoy tenemos otro nuevo video y vamos a ver qué tema tenemos para hoy, ¿cierto? Sí. Bueno, así es. Entonces, bueno, les cuento que en nuestro video del día de hoy vamos a conversar un poco acerca de los programas de formación en español como lengua extranjera que se ofrecen en la ciudad de Bogotá. Bueno, quisiera iniciar contándoles que actualmente el español es el segundo idioma más estudiado del mundo después del inglés. Cuenta con casi 20 millones de alumnos que estudian el español como lengua extranjera. Esto se debe, digamos, no solo a los tratos comerciales que se han establecido en especial entre Latinoamérica y el resto del mundo, sino también a los intereses particulares de las personas, ya sea, digamos, por cuestiones académicas y profesionales o porque quieren viajar y conocer otras culturas. Por ejemplo, chicas, ¿a ustedes qué las motivó a elegir una licenciatura orientada a la enseñanza del español? Bueno, en mi caso yo creo que era porque me interesaba también como que tener más dominio en la lengua propia, pero en el sentido teórico, en la medida de que, bueno, yo ya soy pues hablante nativo, pero hay cosas como muy específicas que solo el estudio constante y teórico te pueden dar claridad, ¿sí? Entonces, más pues teniendo en cuenta que uno va a ser finalmente profesor tanto de español como de inglés, pues uno es algo, esa formación que uno necesita y además que yo digo que, digamos, hacer comparaciones entre lenguas es muy bueno para el aprendizaje de ambas. Entonces, en ese sentido me parecía favorecedor. Juliana. Sí, sí, comparto lo mismo que dice Paola en cuanto a esa importancia de conocer nuestra lengua para aprender otras. En el caso de las personas que quieran enfocarse en el español como lengua extranjera, pues deben conocer su lengua, así como es consciente del inglés, el francés, pues también ser consciente de esa estructura, de esa forma que tiene nuestra lengua. Entonces, por eso creo que es importante hacerlo. Bueno, chicas, pues gracias a estas razones que ustedes pues, nos están dando en sus comentarios y también, digamos, a lo que ya nombré anteriormente y al creciente interés por hablar español, los centros de educación superior en Bogotá han creado y actualizado diferentes cursos o programas de español para extranjeros que quieran aprender esta lengua o para docentes también que quieran seguir como su formación postgradual. Entonces, ya sea, digamos, también que hayan razones de tipo, no sé, por razones turísticas o de negocios o porque quieran, digamos, enfatizar en su formación profesional también, ¿no? Entonces, por eso creo que esta información les podría ser de gran interés para ustedes o para aquellas personas que deseen continuar sus estudios de posgrado en la enseñanza del español como lengua extranjera o para los extranjeros que deseen aprender español. Por eso en Bogotá contamos con varios centros de educación superior que ofrecen este tipo de programas. Entre estos tenemos, por ejemplo, a la Universidad Javeriana, la cual cuenta con el pregrado de licenciatura en lenguas modernas y la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera. También tenemos a la Universidad de La Salle, que ofrece el pregrado de licenciatura en lenguas modernas, con énfasis en castellano, inglés y francés, y también cuentan con el diplomado de enseñanza del español como lengua extranjera. Tenemos a la Universidad Nacional con el programa de Filología en Lenguas Extranjeras y el diplomado en enseñanza del español como lengua extranjera. Y asimismo, la Universidad de los Andes cuenta con el programa de pregrado de profesional en lenguajes y estudios socioculturales y la maestría en pedagogía de lenguas extranjeras. Igualmente, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Central y la Universidad Sergio Arboleda cuentan con el diplomado en enseñanza del español como lengua extranjera. Y por último, el Instituto Caro y Cuervo ofrece los diplomados en pedagogía y didáctica del español como lengua extranjera y didáctica de la gramática del español como lengua extranjera también, junto con la maestría en lingüística. Entonces, pues vemos que hay una oferta bastante amplia en cuanto a los diplomados o programas que ofrecen
enfocados hacia la enseñanza del español como lengua extranjera, ya sea digamos para una formación postgradual o para las personas que deseen aprender esta lengua. Entonces contamos con una variedad bastante amplia, pero que sigue digamos con una constante actualización de acuerdo a los cambios y contextos que se van dando en el momento, ¿no? Entonces, esos son, digamos, como los programas que se ofrecen en cada una de las universidades. Una información muy importante para tenerla en cuenta. Sí, Laura, tienes razón y es importante agregar a ese listado qué tipos de programas de L se ofrecen en la ciudad con mayor frecuencia, ¿cierto? Como nos mencionó Laura. Según pues, un informe, ¿no?, hecho por Angélica María Díaz, de la Universidad de los Andes, nos dice que los cursos con más frecuencia que vamos a encontrar dentro del L son focalizados a esos cursos de negocios, ¿sí?, especializados para empleados de empresas multinacionales, extranjeros sobre todo, los cursos regulares también y los orientados a la lengua y la cultura, ¿sí? También, importante en esta lista, se destacan los diplomados, las maestrías, y los cuales pues buscan formar no solamente a los docentes nativos, sino también a los no nativos en la formación del español como lengua extranjera. También tenemos a los alumnos, normalmente son alumnos extranjeros de intercambio dentro de las universidades o externos, ¿sí? Para dar un dato pues, más concreto, ¿sí?, la Universidad Sergio Arboleda nos ofrece un curso de preparación. Sus siglas son DELE, ¿sí? Que sonaría rarísimo, dice DELE, ¿no? Pero en el Centro de Idiomas, ¿no? ¿Ustedes creen qué significa, ¿no?, esa sigla? Pues yo personalmente no tengo idea. No, eso iba a decir justamente yo, que tampoco lo tengo muy claro. Es raro, hasta no tenemos ni idea de cómo de pronto pronunciarlo porque nos suena raro, ¿no? Pero es el equivalente a esos exámenes internacionales que conocemos como el IELTS, el TOEFL, pero para el español, ¿sí? Entonces sus siglas son Diplomas de Español como Lengua Extranjera y básicamente lo que hace es certificar el nivel de dominio de la lengua española, ¿sí?, el cual es expedido por el Instituto Cervantes. La Universidad Sergio Arboleda tiene la facultad de administrar y aplicar el examen en los niveles de A1 a C2, ¿sí? Y cualquier persona que quiera presentar o quiera acreditar su nivel de lengua, ya sea que tenga el español como lengua materna, segunda lengua o lengua extranjera, pues lo puede hacer. Ya hablando de los niveles que se ofrecen, pues vamos a encontrar cursos que normalmente van dentro del rango del marco común europeo de referencia, que va de la A1 al C1, pero también encontramos otros como al C2, ¿no?, como en el caso de la Sergio Arboleda. La mayoría de las universidades tienen como requisito exámenes de ingreso de clasificación, como en el caso del CEPEX, el Centro de Español para Extranjeros de la Universidad Externado de Colombia. Por último, también es importante mencionar las modalidades, ¿no?, que son más frecuentes. Entonces vamos a encontrar los cursos regulares, los de intensivos o de inmersión, ¿sí? Los cursos intensivos normalmente van a durar 12 horas semanales para un total de 90 horas por nivel, y los intensivos o de inmersión tienen una duración de 20 horas semanales para un total de 120 horas por nivel. Listo, entonces eso es importante para considerarlo si alguno de nosotros o de ustedes que nos están viendo quieren ingresar a hacer un diplomado, un curso de del español como lengua extranjera. Entonces, pues es importante que lo tengan en consideración. Exacto, Diana, como tú muy bien lo mencionas, pues si uno quiere continuar su proceso de formación con este enfoque específico, pues debe fijarse mucho en la institución a la cual uno se está inscribiendo, ¿no? Pero también uno debe tener en cuenta como otros componentes, ¿no? Digamos, a veces uno se va indicando más o menos como por el nombre de las instituciones, qué reputación tienen, etcétera y demás, pero uno pasa por alto un aspecto muy importante que es como la parte metodológica y los enfoques en los cuales uno se quiere formar, porque eso también es muy importante, y cada institución, pues como es usual, tiene un tipo de metodología, un enfoque distinto para enseñar español como lengua extranjera.
Entonces, pues es necesario que nos empapemos un poco en cuáles son estas estrategias y cómo es que cada institución tiene una forma particular de conectarlas a un currículum específico que ellos manejen, pues por lo menos a nivel ciudad, o que se tomen la independencia de manejar pues a nivel institucional. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de cuáles son esas tendencias que existen en cada universidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Universidad Javeriana, el enfoque que ellos manejan, el currículum, es totalmente basado en aprendizaje por tareas, es decir, como en aprender la lengua a través de la elaboración de proyectos por tareas. Entonces, se maneja de esta manera en esta institución porque ellos consideran que la utilización de las tareas y de actividades son ideales para motivar al estudiante a utilizar la lengua, pero en una forma más bien comunicativa, en la medida en la que se van a alcanzar esas necesidades lingüísticas que los estudiantes tengan de manera cotidiana, ¿sí? Entonces puede que un poco la parte formal y estructural de la gramática se deje a un lado y más bien se sea más flexible en el sentido de que ellos tengan necesidades inmediatas para comunicarse y para interactuar en el ahora, y se trabaja es precisamente desde allí con el enfoque por tareas. En la Universidad de los Andes, ellos manejan un enfoque intercultural y coaccional. Este enfoque coaccional, que pues es supremamente desconocido para nosotros, básicamente considera al alumno como un usuario de la lengua, sí, pero este usuario la aprende a través del uso y también sobre la elaboración de tareas pequeñas en contextos sociales específicos. Digamos que el alumno no solamente se va a comunicar para hablar con el otro, sino más que todo para actuar ese uso de la lengua que él está aprendiendo, ¿sí? Entonces la interacción es muy importante para lograr esos objetivos de manera coaccional. Otra cosa muy importante para mencionar sobre el sílabus que ellos manejan es que es cultural y multidimensional, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos de los enfoques culturales, nos referimos a todos esos currículos que son multidimensionales en la medida en que no pueden ser tan estrictos y unidireccionales, porque por el tipo de alumnos que manejan, es decir, alumnos de todo el mundo, tienen que tener los profesores, por ejemplo, ciertas flexibilidades, ciertas rotaciones de metodologías. Entonces, en ese sentido, uno no puede ser como tan ceñido a una sola cosa por la diversidad de necesidades y de alumnos que uno va a tener. O sea, uno tiene que prepararse para educar en la diversidad, ¿sí? Entonces, un poco en ese sentido se refiere esta multidireccionalidad que maneja la Universidad de los Andes. Ahora, digamos, en el caso de la Universidad Sergio Arboleda, al igual que en la Javeriana, el enfoque y el currículum que ellos manejan es nuevamente también basado en tareas. Entonces, bueno, eso ya nos da como una pista de cuál es ese dominio que hay, por lo menos acá en Bogotá, sobre la enseñanza del español como lengua extranjera. Digamos que mientras que en el externado se ciñen de manera, digamos, muy similar que los Andes, dándole esa relevancia fundamental a lo cultural y lo multidimensional, vemos que en otras universidades pues es distinto. Entonces digamos que estas universidades consideran que hablar un idioma es una habilidad que se perfecciona a través de la interacción, de la práctica, y que esas tareas, esos proyectos que se van dejando deben ser acordes y deben ser significativos a las necesidades lingüísticas del mundo real que el alumno pueda tener. Entonces eso implica que uno como maestro tiene que pensarse muy bien cuál es ese proyecto o ese camino que está trazando con esas tareas que está dejando, pues para lograr el objetivo de que el alumno sienta que todo ese camino que está tomando pues tiene un sentido más allá que aprender palabras, por ejemplo. Bueno, finalmente vamos a mencionar uno de los institutos más importantes y que digamos que más nos generan expectativas a nosotros por la trayectoria y por la fama que tiene, y es el Instituto Caro y Cuervo. Ellos marcan un poco una diferencia fundamental y siempre ha sido así porque son supremamente estructurales, pero aún así ellos también manejan algunas nociones interculturales. Sin embargo, ese enfoque que ellos manejan, como les comentaba, es de entender la lengua como un sistema estructural. Entonces los objetivos, por ejemplo, del diplomado que ellos ofrecen, que es para profesores de español, es que se enfoquen como al diseño de estrategias para la enseñanza, por ejemplo, de la fonética, de la gramática. También algo que es súper importante es para la creación de materiales didácticos, para saber cómo evaluar en español como lengua extranjera y cómo analizar esa evaluación que acabo de hacer. Entonces, en ese sentido, es como muy importante esa marca que ha dejado el Instituto Caro y Cuervo sobre la enseñanza del español como lengua extranjera acá en Bogotá. Además, porque uno de los objetivos de ellos es que los maestros que se forman con
con ellos adquieran esa conciencia sociolingüística que se supone que como maestros debemos tener. Entonces, bueno, chicas, discutiendo esto un poco, también hay que darle paso a un tema que es aún mucho más importante y que debemos tener claridad, y es sobre cuáles son las herramientas o esos materiales que maneja cada institución, porque de pronto ese es un aspecto que también uno pasa por alto o da por sentado al darle la libertad a la institución y a los profesores, ¿no? Entonces, pues yo quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo piensan que las instituciones manejan la cuestión de los materiales didácticos? Bueno, pues yo creo que tal vez las instituciones lo que hacen es, digamos, tomar materiales que ya están ahí y empezar a adaptarlos de pronto a un contexto colombiano, ¿no? Pues en el caso de nuestro país. Entonces, de pronto implementarán ciertas herramientas ahorita con todo este tema virtual, ciertas herramientas que respondan a eso y que permitan que el estudiante pues como que amplíe su gama de posibilidades en cuanto a la enseñanza del español como lengua extranjera a través de estas herramientas. Entonces, creo que se basa básicamente en las adaptaciones. Exacto, Laura, muy bien. Ese es un aspecto importante a mencionar. Y Diana, no sé, de pronto tú qué piensas. No, pues básicamente dar un aporte aquí sería como partiendo de las necesidades, como tú dices, de la diversidad de estudiantes que vamos a tener en el L. No es lo mismo que enseñar el español como lengua materna, entonces creo que parte de eso. Y también de la disponibilidad, ¿no? Porque pues, las editoriales, las adaptaciones, entonces creo que son elementos importantes, ¿no? A la hora de hacer el material. Exacto, chicas, como ustedes muy bien lo mencionaron, de hecho cada universidad tiene como sus especificidades, incluso en eso, en cómo manejan la cuestión de los materiales didácticos, si los crean ellos mismos, si los adaptan, si los toman prestados, si lo hacen virtual o no y demás. Entonces, pues vamos a concentrarnos específicamente en cuáles son esas características y esas modalidades en cada institución mencionada. Entonces, para empezar, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, ellos tienen la particularidad de que ellos crean sus propios materiales didácticos que podemos decir que son auténticos y diseñados por los profesores de su institución. Y al mismo tiempo, otra cosa muy interesante es que ellos son los únicos que al momento cuentan con un banco de actividades virtuales a los que los estudiantes y profesores pueden acceder en la red. ¿Sí? Entonces eso es muy importante porque es algo muy propio de ellos, que tengan su propia plataforma. Otra cuestión que ellos también manejan es que ellos adaptaron un libro de español pues proveniente de España al contexto colombiano y es con el que más trabajan actualmente. Bueno, eso en el caso de los Andes. Ahora bien, en la Javeriana, por ejemplo, ellos deciden más bien hacer algo distinto y extraer materiales propiamente desde España y manejan un libro titulado Aula Internacional. Entonces, pues ya el solo título nos deja ver cómo ese enfoque o esa focalización, por así decirlo, que es un libro pensado, digamos, en que lleguen muchos estudiantes de diversos lados del mundo, entonces que tenga que ser un español estándar que contemple toda esa diversidad que van a traer estos estudiantes. ¿Sí? También la Javeriana está implementando estos proyectos para que ellos también puedan crear sus propios materiales. En el caso de la Sergio Arboleda, por ejemplo, ellos también manejan manuales provenientes de España y al mismo tiempo materiales didácticos que también vienen de España. Entonces vemos, por ejemplo, que hay una tendencia acá, por lo menos en la enseñanza del español como lengua extranjera en Bogotá, que es traer, que es adaptar, y muy poco vemos una tendencia a la baja, que es como crear nuestros propios materiales, a pesar de que pues algunas universidades lo hagan, aún así no es como una tendencia fuerte, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso también de Sergio Arboleda, ellos también hacen otras cosas como mantener o adaptar guías didácticas interactivas con sus estudiantes. En el caso del externado, ellos también presentan una particularidad y es que tienen libros propios como tal de la institución del externado. De pronto también es porque ellos ya tienen más experiencia y trayectoria con su centro y con su instituto de enseñanza para las lenguas extranjeras, entonces eso les permite a ellos pues ya tener sus propios libros como tal, que ellos pueden decir son de nosotros, pero eso no significa que ellos no trabajen con recursos de internet, con herramientas didácticas, bueno, de España, o con material propio que los docentes también están como tratando de implementar en un pilotaje, por así decirlo, pues aprovechando que ellos ya tienen como, digamos que un poquito de campo en ese sentido.
Y finalmente, para mencionar a la tan famosa Caro y Cuervo, como uno pensaría que, bueno, ellos están creando como su propio material, pero más bien en el momento ellos tienen mucho material que es donado por distintas editoriales, tanto de España, pero también cuentan con mucho material internacional. Eso quiere decir que ellos también tienen como ese contacto o ese vínculo con otros países hispanoamericanos y por ende pues no solo estamos ceñidos como a enseñar desde lo que viene desde el español castellano, sino que también mezclamos en ese sentido con otras formas y entender como otro tipo de español estándar a través de otros países, pues por ejemplo sudamericanos o de Centroamérica. Entonces en ese sentido también es muy positivo eso que tiene la Caro y Cuervo. Y finalmente algo muy interesante también es que ellos manejan material nacional de distintas zonas de Colombia. ¿Sí? Intentan como darle esa relevancia a las distintas regiones del país y cuáles son esas características o esas particularidades que tiene el español de ciertas zonas del país. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, nosotros haciendo esta gran recapitulación de cómo funciona el uso de qué elementos tienen, qué enfoques, qué metodologías, qué recursos, qué herramientas, me gustaría de pronto preguntarles, ustedes creen como, bueno, todo esto suena muy bien, pero ¿cuáles creen que vengan a ser como esas problemáticas que hay en relación con el uso de los materiales didácticos? Sí, Paola, yo tengo ahí la respuesta en relación a eso, es importante mencionarlo. Es importante destacar que las universidades acá están haciendo un esfuerzo enorme pues, por adaptar materiales según las necesidades y contextos de la cultura latinoamericana y en especial en la colombiana. Normalmente en Colombia casi no se produce mucho material y lo que hacen es adaptar lo que viene de España. Eso ha cambiado durante los últimos años, pero teniendo en consideración los hallazgos de Angélica María Díaz, pues la mayoría de las universidades aplica pues materiales de editoriales españolas, como se mencionó, adaptables al contexto latinoamericano, ¿sí? Incluso España diseña esos materiales, ¿sí? Pero la única universidad que se encontró que tiene una editorial propia es la Universidad Externado. Y en otros casos, pues los profesores son los que adaptan esos materiales a las necesidades de los alumnos, las guías de apoyo, las guías de aprendizaje, en fin, ellos son los que se encargan de eso. Y eso es lo que, pues en últimas, evidencia una necesidad pues, de material didáctico desarrollado en editoriales colombianas para el español colombiano. Y teniendo en cuenta que Colombia tiene un protagonismo importante en la enseñanza del español como lengua extranjera en el mundo. Entonces, bueno, chicas, para cerrar esta conversación, pienso que el ELE en Colombia es un campo en exploración que nos ofrece a los profesores múltiples posibilidades para aportar en el crecimiento del ELE, no solo en Bogotá, sino también en Colombia, ¿no? Que solamente no sea Bogotá la sede para aprender español, sino también otras regiones del país. Entonces, para los que nos están escuchando y nos están viendo, es importante pues, que nos puedan dar recomendaciones o si quieren conocer más a detalle temas del ELE, si están interesados en convertirse en profesores de este campo, entonces nos pueden dar sus recomendaciones y en un próximo video estaremos desarrollando esos temas que quieran ver en este canal. Entonces, chicas, muchas gracias por asistir el día de hoy. Nos vemos. Chao. Chao, chicas. Gracias a ustedes. Chao. Chao.